Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más en nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. Como ya saben, antes de empezar con nuestra sesión del día de hoy, damos lugar a algunos avisos generales. El primero de ellos es que cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a la sesión del día de hoy la pueden realizar a través del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente para que pueda ser contestada su pregunta. Asimismo, si aún no reciben la invitación semanal a nuestras sesiones académicas y desean hacerlo, lo pueden solicitar al correo que está apareciendo en pantalla. Y por último, recordarles que para nosotros poderles enviar su constancia de participación, perdón, es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que compartiremos al finalizar la sesión mediante una liga a través del chat y también por el código QR que estaremos compartiendo también al finalizar la sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Y el día de hoy daremos inicio a nuestro último bloque de este primer semestre del año y pues vamos a cerrar con broche de oro hablando de temas pertinentes a alergia e inmunología pediátrica. Entonces, para presentar a nuestra primer ponente del día de hoy, la doctora Carla Toledo Salinas, a quien agradezco su presencia y haber aceptado la invitación. Tenemos con nosotros también a nuestro coordinador del mes, el doctor Rodrigo del Toro, quien es también pediatra y alergólogo e inmunólogo clínico. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Y adelante, doctor Rodrigo. Muchas gracias, doctora Grecia. Bueno, pues buenos días. Gracias por conectarse el día de hoy a esta primera sesión del módulo de alergia e inmunología clínica. Y para mí, pues la verdad es un gran honor el presentar a nuestra primera ponente, la doctora Carla Toledo Salinas. Ella estudió medicina en el Tecnológico de Monterrey, es pediatra egresada del programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León y realizó la subespecialidad de alergia e inmunología clínica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Se ha desempeñado previamente en el servicio público tanto a nivel asistencial como a nivel administrativo y directivo, ocupando del 2022 al 2024 el cargo de directora general de coordinación de la coordinación, perdón, de los Institutos Nacionales de Salud. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas con un enfoque en anafilaxia, alergia alimentaria y salud pública. Y actualmente se dedica a la consulta privada en el Grupo Médico Pediátrico de la Ciudad de México y desde el 2025 es profesora adjunta en el área clínica de la especialidad médica de pediatría del programa multicéntrico de residencias médicas. Entonces, para nosotros es un honor pues el contar con su presencia y su expertise el día de hoy en un tema sumamente relevante desde el punto de vista pediátrico y claro, desde el punto de vista de alergias. Y pues bueno, pues sin más, doctora, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es para mí un verdadero honor estar de vuelta en casa, porque para mí esto siempre va a ser casa. Y en particular hablando de un tema que es desconocido para muchas personas, incluso muchas personas que nos dedicamos a la pediatría todavía. Se me hizo muy raro cuando me dijeron, ¿quieres dar FPICE? Y yo, claro, por supuesto, nadie sabe FPICE. No sé, y yo sé que para Rodrigo y para mí cada vez ha sido más pues digamos, frecuente ver este tipo de pacientes y que la verdad es que la mayoría de las personas no lo saben diagnosticar y el objetivo del día de hoy es que todos ustedes, todos nosotros que nos dedicamos a la pediatría, podamos entender cómo el FPICE se puede volver un problema en el primer año, segundo año de vida de los pacientes, pero sobre todo cómo la intervención de las y los pediatras puede cambiar la forma en la que abordamos estos pacientes. Entonces, antes de empezar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y que como tengo cero talento para la cuestión artística, porque no se me da, las imágenes que vamos a ver a lo largo de la presentación son recursos que publicaron artistas en flaticon.com. Entonces, vamos a empezar a entender dónde en la clasificación de alergia alimentaria se sitúa el FPICE y por qué suele confundirnos tanto en manera de clasificación como en manera de abordaje. Y vamos a empezar homologando algunos de los conceptos más básicos de alergia y de alergia alimentaria, empezando con qué es la sensibilidad. Y es la respuesta normal ante un estímulo. Yo siempre les explico a nuestros residentes que tienes una mano, le pones el dedo a la mano y sientes que te están tocando.
Lo que no es normal es que si yo hago esto mismo, me dé ardor o me salga una roncha o tengo una respuesta exagerada ante un estímulo. Y eso es la hipersensibilidad. Cuando tenemos un desarrollo de esta hipersensibilidad o una sensibilidad incrementada ante el contacto repetido de un estímulo, por ejemplo, un alérgeno alimentario, a eso le llamamos sensibilización. Sin embargo, esto es algo medible por laboratorios. Tú dices, ok, tiene positiva la IgE para huevo, y esto quiere decir que está sensibilizado. Sí, pero el morro se puede comer 3 huevitos revueltos con así con machaca en la mañana y no le pasa absolutamente nada. Entonces, eso no es alergia, eso es sensibilización. Cuando el niño se come el huevito con machaca y le salen ronchas, eso es alergia. Entonces, es muy importante que entendamos que la alergia es una hipersensibilidad mediada inmunológicamente que genera enfermedad. Sin síntomas no es alergia, solamente es una sensibilización y sin síntomas no hay razón por la cual tratar en este momento a sus pacientes. Y finalmente, un tema que para mí es muy importante porque es una de las causas más frecuentes de confusión, sobre todo con los papás y papás jóvenes, no debemos confundir la alergia con la intolerancia, la cual es una reacción adversa a los alimentos que no involucran al sistema inmune, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa o que se nos mueva la tripa después de tomar café. Eso es una intolerancia a una sustancia específica, pero que el sistema inmunológico no se mete para nada en decidir por qué vamos a presentar esta reacción. Ahora, clásicamente dividimos la alergia alimentaria en dos tipos, en mediada por IgE y no mediada por IgE. La mediada por IgE es la alergia clásica, que puede ser atópica o no atópica dependiendo de la historia clínica del paciente. Y la no mediada por IgE tiene mecanismos inmunológicos diversos y el FPAIS va a entrar aquí. Ahora, si nos vamos a extender un poquito más en la forma en la que vemos la alergia, cuando tenemos alergia mediada por IgE, dices, ah, claro, la alergia clásica, la anafilaxia, se le hinchan los ojos, se le sale la lengua, se le cierra la garganta, le falta el aire. Eso es una alergia mediada por IgE. La urticaria aguda, incluso sin asociarse a otros síntomas sistémicos, que sería lo que le da el nombre de la anafilaxia, también se considera una alergia mediada por IgE. Pero una urticaria crónica que lleva de que, si 3 semanas con urticaria, no es una alergia. Difícilmente va a ser una alergia. Y eso es algo que es muy importante que entendamos, que aunque la urticaria siempre es pues una respuesta inmunológica, no siempre va a ser una respuesta alérgica. Y un síndrome que para mí es muy importante, el síndrome de polen alimento, que es la presencia de síntomas o una respuesta de tipo alimentaria a una sensibilización que inicialmente ocurrió a través de pólenes que respiramos, pero como las proteínas de estos pólenes están presentes también en los alimentos, te pueden generar síntomas. Y pasa mucho con frutas y verduras. Ahora, si nos vamos a la alergia no mediada por IgE, está principalmente, y para mí siempre es muy importante tocar este tema para quitar dudas, la proctocolitis alérgica, a la cual erróneamente todo el mundo le dice APLB, y un linfocito se muere cada vez que eso pasa, porque no toda la proctocolitis alérgica es APLB, porque no solamente la proteína de la leche causa proctocolitis alérgica, y no toda la APLB es proctocolitis alérgica, porque ahorita vamos a ver que el Spice, su principal mediador, pues es la proteína de la leche de vaca. También sabemos que hay mucha alergia mediada por IgE, inducida por proteína de leche de vaca, y sí es muy importante que para mí separemos los dos síndromes. Proctocolitis alérgica es cuando el bebé hace popó con sangre, la causa más frecuente es la leche, pero no es la única y no es sinónimo automático de APLB. Sigue el Spice, que también pues, vamos a hablar extensamente el día de hoy de eso, y la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que es muy similar a un síndrome por enfermedad celíaca, pero que está ocasionada por otros alimentos y causa en los pacientes un síndrome de desgaste crónico, tienen mala absorción y se parecen muchísimo a pues, síndromes malabsortivos diversos. Ahora, en las clasificaciones más recientes vemos un punto intermedio, que son las alergias alimentarias mixtas, que de forma, digamos, intrínseca, no son una respuesta mediada por IgE, como la dermatitis atópica, que es una mutación en la filagrina, la esofagitis eosinofílica, que es una respuesta eosinofílica, bueno, en todo el tracto gastrointestinal, también con las gastroenteropatías, pero que puede ser desencadenada o puede agravarse a través del contacto con un alergeno mediado por IgE. Entonces, por eso quedan en esta parte del medio y no podemos mandarla a ninguna de los dos lados, francamente. Ahora, vamos a entrar ya de lleno con el FPAIS, que es el FPAIS, es una alergia alimentaria que ya dijimos no mediada por IgE, entonces es un síndrome de enfermedad que se presenta por una sensibilización que no ha sido mediada por IgE, que se va a manifestar con vómitos profusos y repetitivos un poquito después de haber ingerido el alimento. Y esto es muy importante porque si nos vamos en una línea del tiempo, en las mediadas por IgE, 80-90% de las reacciones van a ocurrir en la primera hora. En el FPAIS habitualmente empiezan 1 a 4 horas después de haber consumido el alimento.
Ahora, si hablamos ya de la clasificación del FPAIS, el FPAIS clásico o agudo inicia 1 a 4 horas después de que consumas el alimento que te ocasiona la alergia. Hay otro fenotipo que se llama crónico, que no está relacionado con el consumo inmediato y que se ve 4 o 6 semanas después de la exposición a un alimento alergénico. El más común por muchos de estos tipos es la proteína de leche de vaca y ahorita vamos a ver cómo diferenciar estos dos cuando hablamos de criterios diagnósticos. Y luego, porque todo se pone peor, pues está el atípico, que para mí también entra en estos síndromes de alergia alimentaria mixta, donde el paciente progresa a tener, además de que ya tuvo esta respuesta mediada por células, va a progresar más adelante en su evolución a tener una sensibilización comprobable, ya sea en pruebas cutáneas o en pruebas mediadas por IgE, al alimento ofensor y que sin poder predecir cada caso se puede progresar a anafilaxia y pues todo se complica. Ahora, esta parte no le importa a nadie, solamente a los inmunólogos nos gusta hablar de la fisiopatología, pero para mí es muy importante, son 2 diapositivas, se los juro, en las cuales vamos a hablar de qué pasa a nivel de tracto gastrointestinal para poder desarrollar estos síntomas y por qué es importante conocerlo para saber cómo tratarlo. Entonces, sabemos que la fisiopatología es compleja, como todo en inmunología, la mitad de ciencia ficción y está en nuestras cabezas, pero sabemos que a nivel de tracto gastrointestinal va a haber una respuesta celular no mediada por IgE, generalmente mediada por dos tipos de inmunidad que sabemos que existen, la innata a nivel de los neutrófilos y los eosinófilos, pero también una respuesta mediada por linfocitos T que puede ocasionar que se active una cascada de citocinas, principalmente interleucina 17 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a ocasionar que tengamos un daño en la barrera de la mucosa gastrointestinal y que se activen mecanismos neuroinmunes que pues, nos van a ocasionar todos los síntomas. Como ya mencionamos, potencialmente hay un rol para la sensibilización a IgE en casos atípicos, pero en todo lo que hay estudiado hasta el momento en FPICE está muy difícil integrarlo en este momento. Aquí, como siempre, a los inmunólogos nos encanta poner, ¿cómo se llama?, esquemas con células. Y esto es básicamente lo que nos explica. El alimento va a desencadenar a nivel de las células del tracto gastrointestinal, va a presentar este antígeno. Los medios inmunológicos van a liberar diferentes sustancias, ya dijimos, interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10, que ninguno de estos son mediadores clásicos de alergia, que esos no son para nada los que nosotros decimos aquí, sí, va a generar una reacción mediada por IgE. Se cree que sí hay una activación de células mastocitarias, porque a los mastocitos les encanta inducir náusea, pero lo más importante es a nivel de células enterocromafines que producen un incremento en la serotonina y esto lo que va a hacer es generar una respuesta al sistema neuroinmune de generar, o también de neurogastrointestinal, de presentar una respuesta con vómito. Por lo tanto, esta liberación de serotonina responde sumamente bien a medicamentos bloqueadores de serotonina, como por ejemplo el ondansetron, que es el caballito de batalla aquí en el FPICE. Entonces, sabemos que en los niños que tienen FPICE agudo, el predominio es de la inmunidad innata con eosinófilos y neutrófilos, y los niños que progresan a un, bueno, no que progresan, que tienen un fenotipo crónico, tienen una activación más ligada a la inmunidad adaptativa, principalmente a nivel de linfocitos T. Ahora, vamos a hablar de la epidemiología muy rápidamente porque la realidad es que la epidemiología está por todos lados, porque dependiendo de dónde lean el estudio, la prevalencia es tan baja como 0.006, que fue un estudio de los primeros estudios que se realizaron en las Islas Británicas, pero tan cercano al 0.5% de la población, que es un chorro en Estados Unidos. Ahora, sabemos que las tasas de diagnósticos en los últimos 10, 12 años han incrementado de forma significativa. Obviamente creemos que también es porque hay una mayor sensibilización de parte de los médicos para identificar estas patologías. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes van a iniciar en los primeros 6 meses de vida cuando esto se asocia a alergia a la proteína de la leche de vaca y de 5 a 6 meses para cuando tenemos esta alergia a los alimentos sólidos. De forma muy importante, no va a haber diferencia entre niños y niñas, nos dan FPICE a todos por igual. Y lo que sí sabemos es que los niños con FPICE tienen una tasa muy variable, otra vez depende mucho del estudio, pero consistentemente en todos los estudios se encuentra que hay atopia. Entonces se asocia a alergia alimentaria mediada por IgE de forma subsecuente. Es muy frecuente que haya de forma concomitante dermatitis atópica y FPICE. Y también se ha asociado con que más adelante en la vida los niños puedan desarrollar asma o rinitis alérgica. Y sabemos, ya es muy franco, que cuando tú tienes cualquier tipo de alergia alimentaria, tu riesgo de alergia respiratoria incrementa hasta 9 veces más.
El FPAS crónico ocurre en niños alimentados con fórmula aproximadamente 4 semanas después de la introducción del alimento. Y esto es muy importante porque dices, pues necesitas como 4 semanas. Sí, pero puede ocurrir tan temprano como 2. Y esta es la razón por la cual llegamos a ver FPAS en neonatos. Y es difícil de por sí diagnosticar un neonato, ahora agrégale el FPAS. Casi 10% de los niños con FPAS agudo, perdón, van a desarrollar la sensibilización que platicábamos y eso es lo que hace que progresen a este fenotipo de un FPAS atípico o un FPAS mixto. Ahora, ¿qué causa el FPAS? Pues prácticamente cualquier alimento que tú puedas comer te puede desencadenar este tipo de reacción. Va a depender mucho de dónde lo estudiamos, la zona geográfica, la edad de inicio y en la población pediátrica, como hemos mencionado, lo más frecuente es la proteína de la leche de vaca. En estudios que se han hecho a nivel global, hay también mucha incidencia de leche de soya, granos, huevo. En Estados Unidos, sobre todo, hay mucha asociación a huevo. En Canadá, incluso ya hay protocolos para el FPAS desarrollado por huevo. En Reino Unido se ha asociado más a productos de origen vegetal y en la Unión Europea, sobre todo a nivel mediterráneo, tienen mucho FPAS para pescados y mariscos. En México, pues no tenemos estudios, porque primero no es una enfermedad que se diagnostique de forma frecuente. Segundo, no es una enfermedad que sea fácil de estudiar, por lo complejo que pueden llegar a ser los criterios diagnósticos, pero sobre todo lo complejo que puede ser realizar el diagnóstico, la comprobación diagnóstica clínica. Ahora, aquí, para mí es muy importante que les diga, a falta de datos nacionales, les comparto con mucha transparencia la experiencia que tenemos nosotros en nuestra clínica. Estos son pacientes altamente sospechosos, o sea, con criterios clínicos completos o con corroboración del diagnóstico a través de una prueba de provocación alimentaria. Como pueden ver de estos 7 pacientes que literal me puse a revisar todos nuestros expedientes porque hay gente que es buena para investigar, yo no soy una de esas, yo soy buena para el chisme, pero pues a falta de datos nos pusimos a revisar en la clínica todos los que tenemos y tenemos estos 7 pacientes que tienen un diagnóstico sumamente sospechoso o comprobado y como se pueden dar cuenta, mientras más chiquitos, más frecuente que sea la leche de vaca. Y tenemos una adulta, que pues también aquí en la clínica vemos adultos porque no hay muchas personas que traten alergia alimentaria aquí en la Ciudad de México. Y lo que sí vemos es que mientras más se acerquen a una edad cercana al año, vamos a ver que haya otras sensibilizaciones. Llama mucho la atención, por ejemplo, la paciente número 5, que además mala suerte, hija de médicos, a los 2 meses presentó FPAS por leche de vaca y posteriormente a los 6 meses empezó a presentar FPAS a la leche de arroz. Entonces, es algo que es difícil de diagnosticar, pero lo que tenemos aquí en nuestra clínica es muy consistente con lo que vemos a nivel global. Ahora, vamos ahora sí a la parte más práctica, lo que más nos interesa. Yo nos llevamos unos minutos de entender por qué pasa esto, pero es muy importante que sepamos que el FPAS en estos 3 fenotipos que platicábamos van a tener diferentes criterios diagnósticos. Entonces, el primero es el FPAS agudo, que es el más frecuente, es el que vamos a tener que tratar los pediatras de forma más aguda. Y estos se caracterizan por tener un vómito, como ya platicamos, en las primeras 4 horas después de haber ingerido el alimento sospechoso, generalmente después de la primera hora, porque si no, muy probablemente sería una mediada por IgE. Y muy importante, en ausencia de síntomas clásicos de alergia mediada por IgE, o sea, no ronchas, no eritema, no sibilancias, no disnea, porque si cualquiera de esas cosas está presente, estamos pensando entonces en una alergia mediada por IgE. Y más importante, si están vomitando y aparte trae síntomas respiratorios o cutáneos, eso es una anafilaxia y vamos tarde con la epinefrina. El diagnóstico de criterio mayor se tiene que cumplir, pero en criterios menores necesitamos al menos 3 y en estos entran letargia, palidez, diarrea. Habitualmente ya es más tardía comparado con los vómitos. La necesidad de acudir a urgencias, porque pues, la criatura se te está deshidratando, llega a urgencias, lo ven chocado, le ponen los líquidos intravenosos. Y también es muy importante la reproducibilidad. En cualquier alergia, y sobre todo en cualquier alergia alimentaria, uno de nuestros, digamos, criterios diagnósticos más importantes es que ya tuvo una vez previa con el mismo alimento. Y eso sí nos hace sospechar altísimamente que se trate de una de estas patologías. Y también es importante dentro de los criterios un episodio de vómito repetitivo 4 horas después de consumir un alimento diferente. Ahora, esto es muy importante porque si quitamos el contexto de todo esto, ¿sabes? Nadie mencionó ningún alimento. ¿A qué les suena un cuadro de FPAS agudo? Les voy a dar unos segundos para que lo griten allá en casa. Muy bien.
Claro, nos suena a sepsis, por supuesto. Llega un niño chocado, sin ninguna otra complicación, menor de 6 meses, ¿sabes qué? Vamos a hacerle todo el abordaje, porque muy probablemente este niño trae un cuadro de sepsis o un choque séptico. Y es una respuesta completamente correcta para cualquier persona que se dedica a la pediatría o cualquiera que haya visto la última temporada de Pete también, porque Baby Jane Doe nos enseñó eso a todos. Entonces, vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales del FPAS agudo. Obviamente lo primero que uno piensa es, esta criatura tiene una gastroenteritis, más en estas épocas, que todo el mundo tiene gastroenteritis. En bebés más chiquitos, donde es más evidente la letargia, dices, no, pues a lo mejor hasta trae una neuroinfección. O sabes qué, vamos a hacerle criterios de sepsis, vamos a abordarle este choque de causa no determinada y vamos a buscar por qué este paciente está teniendo estos síntomas. Ahora, ¿qué nos puede orientar el FPAS? Sobre todo la ausencia de fiebre, que los bebés a esta edad, o sea, lo primero que se nos prende, las citocinas son tan intensas que casi siempre hay fiebre. ¿Qué nos puede orientar el FPAS? Pues obviamente sí, cada vez que le doy la fórmula me pasa esto, pues, sí, pues muy probablemente se asocia a un FPAS. Por eso para mí es muy importante, porque obviamente si el niño llega a urgencias con este choque, le van a tomar todo. Y se van a dar cuenta que aunque los linfocitos pueden estar altos, los eosinófilos pueden estar altos, casi siempre, y cuando digo casi siempre, cercano al 100%, la PCR y la procalcitonina suelen estar en rangos normales. Y eso sí nos habla de que, ¿sabes qué? A lo mejor no está infectado, como estábamos pensando. Como ya dijimos, los cuadros recurrentes, la reproducibilidad en alergia alimentaria son una señal pues muy frecuente de decir, ¿sabes qué? Pues sí parece una alergia. Y para mí este es el más importante. ¿Qué pasa cuando un niño llega a urgencias? Lo dejan en ayuno, le pasan suerito por la vena, lo dejan en paz. Y oh sorpresa, a las 4 horas el niño no tiene nada. De que, no, pues ya se le curó el choque. Los que hemos visto sepsis sabemos que ningún choque nos va a curar en 4 horas. Las hipovolemias a lo mejor sí, pero estos niños se mejoran de una forma tan significativa que llama muchísimo la atención. Y para mí esa va a ser digamos, la pista más grande que estamos viendo en FPAS, la recuperación milagrosa que tenemos. Cuando hablamos de FPAS crónico, el criterio más importante va a ser la resolución de alimentos cuando le quitemos al alimentos, perdón, la resolución de síntomas cuando le quitemos el alimento sospechoso y cuando lo volvamos a dar, pues le vuelven a salir los síntomas. Entonces es muy importante que sepamos que el FPAS crónico va a ser un diagnóstico presuntivo hasta que hagamos la confirmación por una prueba de provocación alimentaria. Hay dos tipos de presentaciones. La primera, que es la leve, que presenta un vómito intermitente con o sin diarrea, aunque es más frecuente la diarrea en el FPAS crónico que en el agudo. Y empezamos a ver cómo esta manifestación va a causar un problema al nivel del crecimiento del niño. Y vamos a ver pacientes con crecimiento o aumento de peso insuficiente. Cuando tenemos la presentación grave es lo mismo, nada más que la diarrea puede acompañarse de sangre por la inflamación crónica del intestino y a largo plazo estos pacientes pueden cursar con deshidratación, acidosis metabólica e incluso desnutrición franca. ¿A qué podemos sospechar diferente al FPAS crónico? Que dices, a lo mejor probablemente no es un FPAS crónico. Otras alergias no mediadas por IgE, sobre todo la enterocolitis perdón, la enteropatía inducida por proteínas, que les dijimos que hacía un síndrome mal absortivo. El ERGE, que pues dices, está vomitando, no crece, no tiene una buena ganancia de peso, probablemente es un ERGE. Trastornos de malabsorción crónica o enfermedad celíaca, que no es tan frecuente tan temprano en la vida, pero tampoco estamos exentos. Errores innatos del metabolismo, por supuesto, cuando estamos viendo ya cuestiones de acidosis y retraso en el crecimiento y alteraciones psicomotoras, psicosociales por esta falta en el crecimiento, dices, a lo mejor es un error innato del metabolismo. Errores innatos de la inmunidad, y yo les voy a contar así súper rápido una experiencia, era R2 de alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría, pandemia, y yo así de que en el área COVID, ¿no? Ahí toda vestida de astronauta, y me hablan de que, oye, Carlita, creo que aquí en urgencias hay un niño con una inmunodeficiencia, viene chocado, es su tercer choque, y yo, voy a bajar, bajas corriendo a urgencias, y llego, y el niño de que, así, ¿no? Y yo, ¿hace cuánto tiempo llegó? No, pues hace como 3 horas, le empezamos ahorita, está en ayuno y no tiene nada. Y yo, señora, algo que le diera de comer, es que es la tercera vez que intento darle fórmula y no se puede. Y yo, pues muy bien. Entonces, incluso en un lugar, en un centro de referencia, si uno no conoce esto, no va a pensar nunca en un FPAS. Un FPAS es menos raro que un error innato de la inmunidad, pero como nuestro sesgo en el instituto era ver muchos errores innatos de la inmunidad y pues realmente no veíamos FPAS, lo que los residentes pensaron de primera intención, esto es un error innato de la inmunidad. Por supuesto, es un niño con su tercera hospitalización por choque. Obviamente este niño tiene un sistema inmunológico defectuoso. Y sí, pero no en la forma en la que creíamos. Entonces sí es muy importante saber que existe para poder pensar en él.
Y como ya platicábamos, también puede ocurrir en neonatos, entonces la enterocolitis necrosante y las malformaciones gastrointestinales pueden ser también un diagnóstico diferencial importante. Ahora, ya tenemos al paciente, ya está sospechoso, ya tenemos el niño en la cunita de urgencias con su suerito ahí pasándole. ¿Cómo lo tratamos de forma inmediata para que este niño no se nos complique? Entonces, cuando hablamos del tratamiento en agudo, tenemos nuestra santa trilogía que es hidratar a la criatura, detenerle el vómito y si está muy chocado podemos iniciar esteroide. Ahora, hablando de la hidratación, pues sabemos que es la piedra angular del tratamiento porque el niño no se nos va a morir de vómito, se nos va a morir de deshidratación. Y si el caso es leve, siempre podemos intentar la vía oral. De hecho, es lo preferible si el niño tiene la capacidad de estar tolerando volúmenes bajos de líquidos. Pero si no, ya se la saben, su bolito de solución salina y le haces el plan de rehidratación de acuerdo a su peso, talla y pérdidas. Ahora, el ondansetron es una intervención que va a cambiar el pronóstico del evento en agudo muchísimo. O sea, de verdad es mágico cómo tú le das a un niño con FPICE ondansetron y parece que nunca pasó nada. La dosis, como ya conocemos, es 0.15 miligramos por kilogramo, ya sea IV o IM en pacientes mayores de 6 meses. Pero la realidad es que podemos intentarlo también vía oral en los pacientes que lo permitan, misma dosis. Y en niños menores de 6 meses, que no son para nada una población despreciable en el FPICE, se tiene que usar a criterio médico donde el riesgo sea pues menor, más bien que el beneficio de darle el ondansetron sea mayor que el riesgo que podría ser darle un medicamento que no está tan estudiado en esta población. La dosis máxima es de 16 miligramos, pero pues la mayoría no va a tener que llegar a esa dosis. Y el esteroide está reservado para los casos graves con choque. La dosis la usamos siempre, a los inmunólogos nos encanta la metilprednisolona, pero pues realmente podría ser cualquier esteroide que utilicen para choque, a una dosis comparativa a 1 miligramo por kilogramo de la metilprednisolona. Y muy importante, con una dosis máxima de 60 miligramos. Y algo que para mí es muy fundamental que nos quede claro es, el esteroide no es para la alergia. El esteroide es para el choque. Entonces, si le quieren poner prednisona, pues está bien. Si le quieren poner dexametasona, por mí no hay ningún problema. Si le quieren poner hidrocortisona como un protocolo de choque, no hay ningún problema, porque el esteroide es para el choque refractario, no es para la alergia. La alergia no va a mejorar con esta dosis aguda de esteroide. Y algo muy importante es, pues ante la duda no hay duda. O sea, si el paciente llega grave y ustedes sospechan FPICE, pero no están 100% seguros, no se detengan. No digan, esta Carla está loca, sí, está perfecto, no se detengan. Van a tener que estabilizar a ese niño, descartar la sepsis, cubrir con antibióticos si es necesario. O sea, para mí lo importante es que una vez que el niño esté fuera de peligro y dices, ¿sabes qué? Pues mejoró en 3 horas. A lo mejor sí era un FPICE. Perfecto. Carla, le hicimos todo, pero luego creímos que fue un FPICE. No hay problema. Ese niño está a salvo y además ya pensaron en algo que ninguna otra persona habría pensado. Y ahora ya diagnosticamos, tratamos al paciente que sigue, ya está bueno, ya dejó de vomitar. Vamos a vigilar signos vitales, vamos a decir si se escala o si se disminuye el tratamiento de acuerdo con la evolución. Hay que vigilarlo 4 a 6 horas, porque ya vimos que en todos los criterios nos dice 4 horas, 4 horas, 4 horas, que es el tiempo que tenemos para ver si esta evolución va a ser refractaria y egresarlo después de ese tiempo si el paciente ya está de acuerdo a su basal, con una buena tolerancia a la vía oral. Un niño con FPICE no se va de urgencias sin que tolere la vía oral. Y bueno, esto es para mí la parte más importante de todo lo que estamos viendo, porque la comunicación de ustedes pediatras va a ser el eslabón más importante en toda esta cadena de tratamiento, porque sin ustedes el niño no llega a nosotros, no va a llegar. Y también lo que ustedes les digan va a decidir va a permitir que los papás decidan si quieren seguir en este abordaje, si quieren buscar ayuda o no quieren buscar ayuda. Recuerden, como ya les dije, los ojos no ven lo que la mente no conoce y si ustedes no piensan en esto, estos niños nunca van a llegar con nosotros. Y ahora, antes de que el niño se vaya de urgencias, va a ser muy importante que le digan a la familia que estamos sospechando una alergia alimentaria y le vamos a decir a los papás, a la mamá, de que, ¿sabes qué? Vamos a evitar estrictamente este alimento o estos dos alimentos que sospecho que pudieron haber causado los síntomas hasta que el especialista en alergia lo vea. Lo mandamos con su referencia a alergia y va a ser muy importante que si ustedes ya lo pensaron, le hagan una carta o una receta al paciente diciendo, este paciente tiene sospecha diagnóstica de FPICE, puede presentar cuando consuma este alimento, para que si le vuelve a pasar y ustedes no están en esa sala de urgencias, el médico que lo esté viendo es de que, este niño ya le sospechan algo, no sé esto, pero déjame googlearlo. Entonces eso es muy importante. Y también es importante porque esto es súper alarmante. El papá llega o la mamá llega a urgencias con su criatura chocada y de repente ya está bien. Es muy importante informar de la historia natural de la enfermedad y la cual dice que la mayoría de los niños
va a superar esto entre los 3 y 5 años. Sin embargo, pues en lo que llega a esa superación de la alergia, el proceso puede ser muy tedioso y muy alarmante si no tomamos las medidas pertinentes en caso del consumo del alimento. Ahora, voy a tomar tantita agua, ahí voy. Los errores más frecuentes en las dietas de eliminación, que es para mí algo sumamente importante, porque ahí es donde fallamos todos. El primero y el más importante para mí es, si un niño te hizo Spice, no tienes razón en este mundo para retrasar de forma generalizada la introducción de otros alimentos potencialmente alergénicos. ¿Le quieres dar cacahuate? Perfecto. A mí me urge que le den cacahuate por la tripa, porque si lo conoce antes por la piel, segurito que vamos a tener una alergia mediada por IgE. Entonces, no hay una evidencia que retrasar esta introducción alimentaria nos vaya a mejorar el Spice. Entonces, denle de comer todo. Segundo, la dieta se debe. Yo había cambiado ya esta diapositiva, pero bueno, hay un typo ahí. Pero la dieta se tiene que recomendar solamente en restricciones de un alimento o dos alimentos de los que sospechemos. No debemos hacer restricciones empíricas de múltiples alimentos de forma simultánea. Imagínense que se van a su casa y le dicen, ¿sabes qué? No puedes comer leche, no puedes comer huevo, no puedes comer trigo, no puedes comer nueces y no puedes comer cacahuate, ni pescados, ni mariscos. No, pues ¿qué como? Esa es la historia de muchos niños todos los días. Entonces es muy importante. Sospecho leche, le quito la leche, pero no le quito nada más. Tercero, guiar la exclusión basándose en pruebas cutáneas o en IgE específica. Ya les dijimos, esto no es mediado por IgE, aunque salga positivo, pero si el niño come huevo, pues no le quitamos el huevo, el niño come huevo. Tiene una sensibilización, pero no tiene una alergia. Se come 3 huevos y no vomita, no es un Spice, ¿va? Y otra cosa muy importante, no, por favor, no le hagamos caso a las pruebas de IgG, no pidamos pruebas de IgG, son muy caras y realmente la información que nos dan relacionada a alergia pues, no da ninguna información relevante y no es para nada útil en el diagnóstico de alergia alimentaria, de ningún tipo de alergia alimentaria. Súper importante y así, de verdad, si se van a llevar algo es este. O sea, es esta diapositiva, es este pedazo de diapositiva. El F-Pies por leche de vaca ocurre exclusivamente o casi exclusivamente con fórmulas infantiles. La lactancia materna es nuestra mejor aliada a nivel inmunológico de todas las formas y rara vez va a requerir la eliminación a través de la leche o de la dieta de la mamá. A diferencia de la proctocolitis alérgica, donde hasta el 25 o 30% de las mamás pueden pasar proteína suficiente para generar los síntomas, en el F-Pies o sea, realmente la cantidad de alergeno que se requiere para generar los síntomas es muchísimo más alta. Entonces, por favor, no pongan a mamás a dieta, no les hagan la dieta del amor, no le quiten la lactancia materna a los niños porque a largo plazo el daño va a ser muchísimo más alto que el beneficio. Y finalmente, todo reto confirmatorio que se haga, toda evaluación de tolerancia, tiene que ser en el consultorio. No puede ser en casa, no puede ser sin haber hecho un abordaje alérgico integral primero. Los retos se realizan en el consultorio o en el hospital. Ahora, una vez que el paciente llega a la consulta del especialista, ¿qué hacemos nosotros? La realidad es que esto ya como que no causaría tanto interés para el pediatra, pero yo no los puedo dejar con este chisme sin resolver. Entonces, lo primero que hacemos es que el diagnóstico es francamente clínico. Evaluamos que se cumplan los criterios, como ya vimos, tanto para FPIES agudo como FPIES crónico, y sobre todo la reproducibilidad con los alimentos. Pero en alergia no podemos quedarnos con la duda, no podemos decir, pues ¿sabes qué? Ya con esto sospechamos. Entonces hacemos algo que se llama prueba de provocación alimentaria. La prueba de provocación alimentaria es el estándar de oro no solamente para el FPIES, sino para cualquier alergia alimentaria. Porque me puedes decir, tiene 10 laboratorios positivos que me dicen que es alérgico al huevo, pero cuando come huevo en la casa no le pasa nada. Eso es una prueba de provocación alimentaria negativa. Ahora, si sabemos que sí tenemos síntomas, y vamos a probar el alimento sospechoso para no solo quitarle el alimento sospechoso y no el resto de la dieta. Esto se tiene que realizar en el consultorio. Como ya mencionamos, es el estándar de oro para el diagnóstico de alergia alimentaria. La ingesta del alimento alergénico se realiza bajo vigilancia médica con todo un kit ahí al lado. Y, tenemos la adrenalina, tenemos un dancetrón, tenemos líquidos y se hace controlando los factores como la cantidad de proteína del alimento o la cantidad total del alimento que consumimos y el grado de cocción, porque eso nos va a determinar qué tanto puede responder la tripita a una proteína. Y la otra cosa que la mayoría de los protocolos de pruebas de provocación alimentaria se realizan en intervalos, generalmente de 15 minutos, para valorar la aparición de los síntomas. ¿Es barbárico? Para algunos, sobre todo los que no se dedican a la alergia alimentaria, pero tristemente algunos que se dedican a la alergia también, es infalible casi siempre. Casi siempre vamos a tener un reto positivo. Incluso tenemos una paciente adulta
que tiene anafilaxia o tenía anafilaxia a huevo y a pollo, con pruebas en sangre de IgE negativa, pero ella nos decía, yo como huevo, yo como pollo, hago anafilaxia. Y así fue, literal le dimos de comer 1 gramo de pollo, o de huevo, no me acuerdo qué fue, de galleta de huevo altamente cocida, y en menos de 5 minutos la paciente ya estaba en anafilaxia. Las pruebas estaban negativas en sangre, negativas en piel, pero en el momento en que hicimos el estándar de oro, solamente no eran medibles, pero ahí está la sensibilización. Entonces, una alergia alimentaria no se diagnostica sin haber realizado una prueba de provocación alimentaria. Ahora, en FPICE tenemos dos protocolos principales dependiendo si el paciente es de bajo riesgo, o sea, si sus reacciones han sido leves, o un paciente que ha tenido ya 2 choques, pues obviamente solo vamos a estar en el hospital. No vamos a hacerlo en el consultorio sin ninguna otra precaución para en caso de que llegue a presentar un choque. El estándar de dosis es de 0,06 a 0,6 gramos por kilogramo de alimento, pero en la mayoría de las guías están estandarizados en 0,3 y en caso de los pacientes ambulatorios de bajo riesgo se puede realizar en una dosis única, pero la mayoría se realiza en 3 dosis equitativas del total del alimento, lo dividimos en 3, punto, le tocan 10 gramos de leche. Entonces lo que hacemos es dividírselo en 3 diferentes dosis, cada una de 3,33 gramos. Y hay 15 minutos de intervalo entre cada dosis. Como ya dijimos, el paciente se tiene que observar mínimo por 4 horas porque es lo que toma hacer la reacción. Y en el caso de los niños que se tienen que hospitalizar porque tienen antecedente de choque, podemos observarlos hasta 8 horas. Muy importante, quien haga el reto tiene que tener un entrenamiento adecuado y se debe de contar con los medicamentos de rescate como el ondansetron, el esteroide, la epinefrina si fuera necesario y soluciones para rehidratación. Ahora, eso es lo que estamos acostumbrados, pero la realidad es que este artículo del año pasado nos muestra que hay gran variabilidad entre las dosis que damos, porque pues de 0,06 a 0,6 es muchísima, hay mucho rango, 10 veces más la dosis. Falta estandarización en dosis, en el total de los pasos que hacemos, en los intervalos y muy importante en el reporte de las reacciones adversas, porque la mayoría reporta, ah, sí, prueba positivo, prueba negativo y ya. Lo que vimos en este estudio es que hay diferencias clínicas por edad. Los niños casi todos son vomitones, los adultos casi todos tienen dolor abdominal y también fue más frecuente en niños adolescentes grandes. Y también se dieron cuenta de forma muy importante que la toma única del 25% de la porción, o sea, en vez de darle 3 gramos de leche cada 15 minutos, solo le damos 2,5 gramos en una dosis única, se asoció con suficiente dosis para inducir la reacción con un 80 a 100% de éxito en las siguientes 4 horas y redujo significativamente la gravedad de los síntomas. Entonces, ¿qué implicó este estudio que está precioso, esta revisión sistemática? Que hay que hacer una transición en las guías a futuro hacia protocolos de dosis única para que tengamos una mayor seguridad a lo largo de los retos. Entonces, como pueden ver, todo esto es conocimiento que apenas se está haciendo y que estamos aprendiendo conforme pues, estamos viendo a estos pacientes de forma cada vez más frecuente. Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente ya tiene su reto confirmado? Lo primero es restringir el alergeno. Como dijimos, solamente el alergeno que el paciente resultó positivo. Evaluación por nutrición, porque, por ejemplo, quitarle leche de la dieta sí es bastante complejo y para las mamás se vuelve una locura decidir qué darle, o, por ejemplo, en el caso del huevo, de que, pues, ¿qué le doy de desayunar? Es que la gente aquí en la Ciudad de México no sabe que se puede desayunar barbacoa y no sabe que se puede desayunar taquitos de deshebrada, pero sí es un verdadero problema de diario aquí en la Ciudad de México con nuestros pacientes que vemos. Posteriormente, a los 12 y 18 meses de haber realizado el diagnóstico, vamos a reevaluarlo y por reevaluarlo queremos decir buscarle una sensibilización alimentaria, porque ya dijimos que hasta el 10% de los pacientes puede progresar un FPAS atípico. Y si todo está negativo, ¿sabes qué? Te volvemos a retar. Si en ese momento no hay sensibilización, el reto está negativo, volvemos a evaluar 12 meses después. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no mejora solo? Dijimos, la mayoría después de los 3 a 5 años va a mejorar. Hay una cosa que se usa muchísimo, un tratamiento que se usa muchísimo en alergia mediada por IgE que se llama inmunoterapia oral a alimentos. Y lo que hacemos con esto es darle porciones muy bajas del alimento que ya toleraron en el reto para que la sigan comiendo en casa y lo vamos incrementando de forma subsecuente. Ese es el estándar ahorita en alergia mediada por IgE y es probablemente lo que más hacemos en la clínica que no hacen en otros lados. Pero el problema con los retos y con la prueba de, perdón, con la inmunoterapia oral de alimentos en el FPAIS es que no tenemos un objetivo terapéutico tradicional. Si se acuerdan, cuando revisamos la gráfica esta donde venían los mecanismos inmunológicos, no había como tal una liberación de IgE, no había una ejecución de la respuesta celular por IgE. Entonces,
pues no tendríamos por qué usar como target este tipo de tratamiento. El perfil de seguridad es adverso porque hasta 15% de los niños presentan reacciones, pero puede ser de mucha utilidad en niños y en adultos que no resolvieron espontáneamente. En Canadá, como les platicaban, tienen mucha alergia al huevo. FPICE en sólidos habitualmente es por huevo y adaptaron esta escalera del huevo, que es un programa en el cual van incrementando la cantidad de proteína y disminuyendo la cocción del huevo, y se está usando en pacientes con FPICE que no pudieron resolver de forma espontánea. Aunque suena padrísimo, el estándar de manejo continúa siendo la restricción del alimento porque las condiciones para llevar a cabo de forma segura la inmunoterapia oral a alimentos en estos pacientes pues son muy complejas. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque pues a veces nos tomamos la regla como sugerencia. Estos dos casos que tengo marcado en rojos, que es una niña de 3 años y una adulta de 46 años, tenían FPICE crónico, la primera leche, que pues tener FPICE con leche a los 3 años debe ser como una pesadilla, y la verdad es no comer mariscos a cualquier edad pues también ha de ser una pesadilla. Entonces estos dos pacientes tenían la particularidad de que la paciente de 46 años es dermatóloga y la mamá de la paciente de 3 años es odontóloga. Entonces, lo que hicimos fue planearle su reto, le íbamos haciendo sus pruebas de provocación y les dejábamos el alimento por un mes con un esquema muy similar al que usamos con alergia mediada por IgE. Ambas tienen ya resolución completa de sus síntomas. Ninguna de ellas presentó reacciones alérgicas graves durante su inmunoterapia oral a alimentos, pero la realidad es que son casos muy específicos porque además de que era un FPICE crónico que ya tenía repercusión a nivel nutricional en el caso de ambas, pues tenían las condiciones adecuadas, tanto psicológicas, de entrenamiento médico como sociales, para poder llevar a cabo esta inmunoterapia oral a alimentos en casa. Entonces, no es el estándar, pero lo que quiero contarles es que va a haber casos en los cuales esto sea sumamente útil y mejora de forma impresionante la calidad de vida de los pacientes. Ahora, como ya platicamos, el pronóstico a largo plazo va a variar de acuerdo a la zona en la cual se encuentra el paciente, al alimento al cual sea alérgico y la edad de resolución. Por ejemplo, en leche de vaca y en arroz es muchísimo más temprana que en otros alimentos sólidos. Como ya comentamos, es importante evaluarlos al año, año y medio para determinar su progresión o si ya presentaron una remisión de los síntomas. Hasta el 10% va a progresar un FPICE atípico y el problema aquí es que 25% de esos pacientes con FPICE atípico van a migrar a una alergia mediada por IgE. Y como ya comentamos antes, la alergia alimentaria de cualquier tipo se va a asociar con un incremento de riesgo de hasta 9 veces más para que el paciente desarrolle alergia respiratoria. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Para cerrar la sesión y para darle paso a sus preguntas, vamos a reunir los mensajes que quiero que se lleven de esto. El FPICE es un diagnóstico clínico y habitualmente uno de exclusión. El síntoma más predominante, sobre todo en el FPICE agudo, es el vómito profuso y de difícil control. Cada vez vemos más, porque también cada vez lo buscamos más. Y la sospecha diagnóstica de FPICE por parte de los pediatras es crucial para que nosotros, alergólogos, podamos tratar a estos niños. Las evaluaciones tradicionales de alergia no nos sirven porque no hay mediada por IgE aquí, no nos sirven las IgEs, no nos sirven las pruebas cutáneas, solamente nos sirve para confirmarlo una prueba de provocación alimentaria. El tratamiento estándar es la restricción del alimento y el control de las crisis agudas, y va a ser muy importante que nos juntemos entre todo, pediatría, alergia, gastronutrición, para disminuir la afectación de la calidad de vida de los pacientes. Y muy importante y muy esperanzador, la gran mayoría de los niños con FPICE va a superar su alergia antes de los 5 años. Y bueno, yo quiero presumirles a nuestro equipo. Somos 4 alergólogos en el grupo médico pediátrico en el cual trabajo, que está en Lomas de Chapultepec. A la izquierda tenemos en azul al doctor David Mendoza, que él es maestro de los otros 3, fue nuestro maestro en el Instituto Nacional de Pediatría. Y a la derecha, luego estoy yo, pero a la derecha, y para mí los MVPs de nuestro grupo son el doctor Johnny Lázaro y el doctor Charlie Jiménez, porque ellos son los que se chutan la gran mayoría de las pruebas de provocación alimentaria y sin ellos no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Ellos llevan las batutas de las inmunoterapias orales a alimentos y ven de forma cotidiana a los pacientes con alergia alimentaria en la clínica. Habitualmente David y yo diagnosticamos, pero ellos son los que los tratan. Entonces, me gusta presumirlos porque de verdad llegar al punto donde estamos ahorita con la cantidad de pacientes, el volumen de pacientes de alergia alimentaria que estamos viendo, no sería posible sin estas dos criaturas. Y pues nada, soy muy afortunada de trabajar en este equipo. Y finalmente les agradezco su atención, su tiempo. Reitero mi agradecimiento con el TEC por la invitación. De verdad se siente bien bonito volver a casa. Les dejo mi correo electrónico, mi perfil de ORCID, mi Instagram por si tienen dudas, preguntas, un muy buen chisme. Me encanta el chisme.
aquí estamos para responderlos. Y pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlita. Como siempre, un deleite escuchar tus ponencias, la verdad. Tú sabes que además de ser mi residente mayor, mi amiga, todo, entonces para mí es como siempre un honor escuchar y aprender todavía de ti. Y pues bueno, digo, nada más, antes de que entremos a contestar las preguntas, que hay por ahí algunas, creo que hay tres cosas fundamentales que me gustaría puntualizar desde lo que comentas, ¿no? Primero que nada, relación causa-efecto y reproducibilidad, sumamente importantes, fundamentales para poder llegar a una alergia alimentaria. Creo que eso es un error en el que hemos caído pues de manera muy cotidiana, desafortunadamente, en donde nos llegan los pacientes y vengo para el abordaje de alergia alimentaria y pues no hay ningún tipo de criterio para sospecharlo, ¿no? Entonces creo que un punto que debemos de hacer notar desde el punto de vista pediátrico es reproducibilidad y relación causa-efecto. Creo que eso es fundamental. También el segundo, que va relacionado con una de las preguntas que tenemos que ahorita vamos a tocar, métodos diagnósticos, prueba de provocación oral y retiro del alimento. No necesitamos las pruebas, no son confiables. Si no hay clínica, no tenemos por qué hacer retiros, ¿no? Y creo que eso también es algo, pues, sumamente relevante. Sobre todo porque, pues, nos llegan y nos dicen, es que vengo a que me hagas las pruebas cutáneas. Espérame. Dame un segundo. Primero hay que pensar siempre en la clínica. Si no hay clínica, no te voy a quitar ningún alimento. Y sobre todo, la famosísima dieta del amor, que al menos aquí en Monterrey tenemos implicaciones psicosociales muy importantes en las mamás, mamás que llegan muy afligidas, llorando a la consulta, en donde es como, es que, pues, si no la hago, quiere decir que no lo quiero. Pues, no, espérate, vámonos un pasito a la vez, ¿no? Entonces creo que esos tres puntitos sí los quería, pues, justamente decir como de manera así muy, muy específica por las implicaciones que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas, doctora, si no tiene inconveniente. Y justamente una de las preguntas que nos hacen llegar es si el FPI se ha asociado, sobre todo a la edad de inicio de la alimentación complementaria, o sea, si viene una relación específica temporal con la alimentación, complementaria. Eso es muy importante. La primera es sí, se asocia el tipo de alimento al tipo de reacción. Entonces, el FPAIS, mediado por leche, como ya mencionamos, es de lactantes tempranos. Pero el FPAIS sólido se asocia a un inicio de la alimentación complementaria, que es el contacto que tienen los niños con esos alimentos de primera vez. Sobre todo avena, huevo, arroz se han asociado después de los 6 meses con el inicio de alimentación complementaria. Y también es por eso que la mayoría de los adultos con FPAIS no tienen alergia a la proteína de la leche, generalmente tienen alergia a alimentos sólidos. Pero sí, súper buena pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta que creo que es muy, muy interesante y creo que pues va a ser un poco dramática la respuesta, pero es si nos puedes hablar un poquito sobre el uso y abuso de las pruebas de parche en alergias alimentarias, por favor. No hay evidencia de que esto sea algo útil. Las pruebas de parche nos ayudan a ver reacciones tardías y sirven mucho para cuestiones de contacto, o sea, contacto alérgico, como por ejemplo metales o aromatizantes, o por ejemplo el bálsamo del Perú, que está en muchos de los perfumes. Para eso es que están indicadas las pruebas de parche. Ponerle un parche de alimento a un paciente hasta a mí me va a dar irritación que me pongan huevo en el brazo, porque es algo que no tiene, digamos, un sentido inmunológico. Las pruebas de PRIC, en cambio, sí están indicadas en casos muy específicos. A mí personalmente no me gustan, pero en la mayoría de las guías todavía persisten, porque aquí en México, costo-beneficio nos sale mejor hacer pruebas de componentes moleculares que nos dan una respuesta muchísimo más específica. Las de PRIC sí tienen una evidencia porque levantas la parte más superior de la piel y eso lo que va a hacer es que ocasione una reacción mediada por IgE en los 15 minutos. Pero dejarle 3 4 ni siquiera sé bien cuáles son los protocolos de parche que usan porque pues, no lo uso porque no tiene evidencia científica de que eso sirva en alergia alimentaria. Perfecto, doctora, muchas gracias. Digo, sobre todo porque siempre ha estado esta creencia y son estudios que se han hecho desde hace muchos años. Sin embargo, hoy día, pues la evidencia nos habla de que efectivamente nuestro principal aliado para el diagnóstico, pues obviamente, pues son las pruebas de provocación, ¿no? Tenemos justamente otra pregunta en donde quieren saber si en este tipo de alergias la clínica
es más grave a mayor cantidad de alérgeno consumido. Sí y no, porque depende del estudio que leas y es lo que les decíamos, los retos nos marcan que con muy poquita dosis puedes generar los síntomas, pero la dosis hace el veneno. El paciente, no hablando en el reto, sino en el ambiente natural, pues la reacción, la cantidad de, de alimento, perdón, que tomes, sí va a depender en qué tan rápido evoluciona, pero no necesariamente en la gravedad. Ahora, con lo que hemos aprendido de las pruebas de provocación, lo que decimos de que el 25% del alimento es suficiente para generar los síntomas, nos hace pensar que como si hay síntomas más graves cuando comemos más alimento, no es algo que vamos a probar de forma, digamos, intencional, ¿no? Pero sí nos hace pensar que a más alimento, peores los síntomas. Perfecto, doctora. Y hay una pregunta que creo que es muy interesante, que va un poco relacionada con otra última que nos acaban de hacer en el chat, que es si el orden de introducción de alimentos en la alimentación complementaria influye en la aparición de alergias, que aquí lo voy a mezclar un poquito con la pregunta que justo me acaban de hacer llegar, que es si se tiene antecedente de alergia alimentaria familiar, si se recomienda retrasar esa alimentación complementaria o el orden de los alimentos al momento de la introducción. Va, voy a reorganizar la forma en la que lo voy a responder como una forma en la cual siempre le decimos a los papás. Primero, se hereda la capacidad de hacer alergia, no la alergia. Tú puedes haber tenido anafilaxia y tu hijo solo va a tener rinitis alérgica. Dios plan, que solo sea rinitis alérgica, ¿no? Entonces, realmente no hay como una indicación para retrasarlo en ese caso. Segundo, retrasar la introducción de alimentos solo se asocia con un riesgo incrementado de alergia alimentaria. Buscamos que entre el sexto y séptimo mes de vida el niño ya haya comido huevo, leche, pescado, mariscos, nueces, cacahuate, almendras, o sea, literal, todo lo que es considerado alergénico, porque queremos que el primer contacto del alimento sea con la tripa, no con la piel, no respiratorio. Queremos que siempre el contacto sea directo con la tripa, porque el intestino tiene una cantidad maravillosa de mecanismos para generar tolerancia. Entonces, si el primer contacto del alimento es a través del intestino, el niño va a generar tolerancia. ¿En quiénes empezamos incluso antes? Niños con dermatitis atópica grave. Ahí lo vamos a empezar antes porque el riesgo de haber empezado a presentar sensibilización antes de los 6 meses es altísimo. Entonces, ¿qué hacemos? 4 o 5 meses en cuando tenga el desarrollo psicomotor suficiente para darle de comer, órale, cacahuate, huevo, todo lo que se asocia a una alergia alimentaria mediada por IgE en el primer año, antes, no después. No retrasamos nunca la introducción de alimentos. En todo caso, en casos muy específicos, lo que hacemos es adelantarla. Perfecto, que creo que eso es algo muy importante porque justamente existe mucho tabú en relación con el cacahuate, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo estos pacientes con dermatitis atópica grave, en donde decimos, oye, pues de hecho desde los 4 meses deberíamos de empezarte a dar de probar el cacahuate, los ojos se van para atrás y nos ven muy feo. Pero bueno, hay una pregunta por aquí que ya puntualizamos, pero me gustaría que lo volvamos a tocar, que es justamente por híjole, por las repercusiones psicológicas y sociales que tiene sobre las madres lactantes, ¿no? Que es esa famosa dieta del amor. A las mamás con hijos con sospecha de alergia a proteínas de leche de vaca, o ya sea por un SPICE o una alergia mediada por inmunoglobulina E. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Ahí tengo Yo sé, yo sé. Yo creo que la lactancia materna, antes que todo, es una decisión personal. Si la mamá está en condiciones de lactar, quiere lactar, le interesa muchísimo lactar y sabe que es lo mejor para su bebé, nosotros como alergólogos siempre lo vamos a apoyar. Es lo que más nos gusta. No conozco un pediatra que no esté a favor de la leche materna. Sin embargo, en el momento en el que la lactancia se vuelve un problema para la mamá, yo prefiero una mamá mentalmente sana que un niño con todos los beneficios inmunológicos de la leche materna. Entonces, yo prefiero un niño alimentado con una mamá que tiene el espacio mental para ser mamá. Yo soy una persona, tengo muchas alergias alimentarias, soy una persona con dietas, tú lo sabes, eres mi amigo, con restricciones múltiples de alimentos y yo jamás me atrevería a hacerle eso a nadie que no lo necesite. Hay estudios que demuestran que la proteína, en particular de la proteína de leche de vaca y la proteína del huevo, menos del 30% de las mamás tienen capacidad de pasar la proteína a través de la leche. Y cuando eso ocurre, solamente es relevante en proctocolitis alérgica. En las otras no. Entonces, si la alergia es mediada por IgE, si la alergia es FPICE,
nunca sería mi primera intención restringir la leche, ni la lactancia materna ni la dieta de la mamá. Si es una proctocolitis alérgica, le quitamos los alimentos a la mamá 4 semanas. Si los síntomas mejoran, perfecto. Si no, señora, sígale comiendo todo lo que usted quiera. Porque no vamos a tener una mamá desnutrida de por sí. ¿Cuánta energía requieres para poder producir leche? Como para que además la mamá no esté teniendo una alimentación adecuada. Entonces, por favor, dejen de quitar lactancias maternas, dejen de quitar alimentos para las mamás. Solamente repercutimos de forma negativa en la forma, en la dinámica familiar y sobre todo en el apego a la lactancia. Y cuando hay estudios que demuestran que cuando tenemos estas restricciones alimentarias en el primogénito, la mamá tiene menos probabilidad de lactar en el siguiente hijo. Entonces, no solamente estamos repercutiendo en la vida de un niño, sino en el que sigue también. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y creo, doctora Grecia, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, ok, va, perfecto. Por aquí nos hacen llegar también otra pregunta, que es ¿por cuánto tiempo se utiliza el esteroide en el tratamiento agudo de FPAIS? La dosis única, o sea, como protocolo de choque, dosis única. Sí, 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 no, o sea, porque esperamos que en 4 horas el niño ya no tenga nada. O sea, es dosis. Perfecto. No hay necesidad de hacer un esquema establecido por 3 días, 5 días, 8 días, 20 días, nada de eso. Por favor, no. Nos encantan los esteroides, pero sobre todo cuando se ponen tópicos. Tomados son del diablo o inyectados son del diablo y solamente hay que utilizarlo cuando son verdaderamente necesarios. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Creo que cubrimos casi todas las preguntas. Nos quedaron por ahí algunas pendientes, pero queremos pues agradecer obviamente mucho su, Perdón, y su... si me las mandas, las respondemos, o sea, en específico y se les mandamos las respuestas con muchísimo gusto, ¿eh? Vale, vale, entonces perfecto. Ahorita lo vemos con la doctora Grecia y la doctora Natalia, y se las hacemos llegar sin ningún tema. ¿Va? Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación, por su expertise, por obviamente presentar a los que no tienen el honor de conocer a David, a Johnny y a Charlie. Y pues bueno, cualquier cosa de todas maneras, pues a distancia seguimos platicando y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, me encanta estar de vuelta en el Sistema Tech y agradezco mucho esta oportunidad y de verdad, cuando quieran, aquí andamos. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y compartir su conocimiento. Estuvo muy padre su plática, doctora. Así como mencionaste, es algo que desconoce mucha gente y precisamente pues el propósito de estas sesiones es dar a conocer estas enfermedades que a lo mejor no son tan populares, pero que como ya también mencionaste tú, pues si no sabemos de su existencia, nunca las vamos a sospechar y se nos va a ir pasando pues estos pacientes, ¿no? Entonces, gracias a todos también por habernos acompañado el día de hoy. Gracias nuevamente, doctora Toledo y doctor del Toro. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles con el tema de impacto de la contaminación ambiental en enfermedades atópicas, también un tema muy importante en nuestra actualidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Ay, hasta luego.